When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. El sol se apagó a mediodía, en plena Jerusalén, durante 3 horas. No se nubló, no se oscureció lentamente, se apagó, como si alguien hubiera cerrado los ojos del cielo. Miles de peregrinos llenaban la ciudad para la Pascua y de repente, sin aviso, sin nubes, sin explicación. Noche total a las 12 del día. Y lo que ocurre durante las siguientes 3 horas es tan aterrador que incluso historiadores paganos que no creían en Jesús lo registraron. Flegón de Tralles, un historiador griego del siglo II, escribió que en el año cuarto de la Olimpiada 202, que corresponde exactamente al año 33 después de Cristo, hubo una oscuridad tan densa al mediodía que las estrellas aparecieron en el cielo, y registró un terremoto masivo en Bitinia. Talo, otro historiador, escribió sobre lo mismo apenas 20 años después de los hechos. Intentó explicarlo como un eclipse solar, pero Julio Africano, que leyó a Talo, lo corrigió. Un eclipse solar es imposible durante la luna llena, y la Pascua judía siempre cae en luna llena. Esto no fue un fenómeno natural, esto fue otra cosa, y la pregunta que nadie se hace es la más importante de todas. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento? Porque la iglesia te enseñó que Jesús murió en la cruz, te enseñaron que sufrió, te enseñaron que fue por tus pecados, pero casi nadie te explicó qué estaba haciendo el Padre mientras su Hijo moría, y lo que hizo no fue quedarse en silencio. Lo que hizo fue tan violento, tan sobrenatural y tan cargado de significado profético que cada señal que produjo ese viernes era un mensaje que los sacerdotes del templo entendieron perfectamente, un mensaje que los romanos presenciaron sin poder explicar, un mensaje que tú, hoy, probablemente nunca has escuchado completo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Señal por señal, lo que Dios hizo y por qué. Pero antes de entrar en la primera señal, necesitas entender algo que cambia toda la lectura. En la mente judía del primer siglo, la oscuridad no era simplemente ausencia de luz. La oscuridad era la presencia del juicio divino. Cuando lees Éxodo 10, versículos 21 al 23, la 9ª plaga sobre Egipto fue oscuridad. 3 días de tinieblas tan densas que nadie podía moverse. Era la penúltima plaga antes de la muerte de los primogénitos. Joel 2, versículo 31 dice que el sol se convertirá en tinieblas antes del día grande y terrible de Jehová. Amós 8, versículo 9 lo dice todavía más claro. En aquel día, dice el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía y oscureceré la tierra en el día claro. ¿Captaste eso? El sol se pondrá a mediodía, exactamente lo que ocurrió en el Gólgota. Amós escribió eso 700 años antes de la crucifixión y se cumplió con precisión quirúrgica. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Hora sexta es mediodía. Hora 9 son las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad absoluta. Pero fíjate en lo que Amós dice justo después, en el versículo 10. Y satisfaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. ¿Qué fiesta estaban celebrando en Jerusalén ese viernes? La Pascua, la fiesta más importante del calendario judío, y Dios la convirtió en luto. No metafóricamente, literalmente, las tinieblas cayeron sobre la ciudad en plena preparación pascual. Pero hay un detalle que es aún más perturbador. Amós 8, versículo 9, no es un texto aislado.
Si sigues leyendo el contexto, Amós está denunciando a comerciantes que explotan a los pobres y manipulan las balanzas. Y en medio de esa denuncia, Dios dice: haré que el sol se ponga a mediodía. Como si el juicio viniera disfrazado de mediodía, cuando todos piensan que están a salvo porque es de día, cuando todo parece normal, cuando la gente compra y vende y hace sus cosas. Y así fue exactamente como llegó la oscuridad en Jerusalén, sin aviso, en plena normalidad, en plena fiesta. Joel 2, versículo 10, añade otra capa. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel conecta la oscuridad con terremoto, las dos señales juntas, exactamente como ocurrió en el Gólgota. Ahora, piénsalo un segundo. Si tú estuvieras en Jerusalén ese mediodía, comprando el cordero para la cena, preparando el pan sin levadura, y de repente el cielo se vuelve negro como la noche a las 12 del día, ¿qué pensarías? Cualquier judío que conociera sus escrituras habría pensado una sola cosa: juicio. Dios está juzgando, y tenían razón, pero se equivocaron en el objeto del juicio. No estaba juzgando a Roma, no estaba juzgando a los gentiles, estaba juzgando el pecado, todo el pecado, de toda la humanidad, de todos los tiempos, concentrado en un solo cuerpo, clavado en un madero. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, dice que lo hizo pecado, como si toda la masa tóxica de la maldad humana, cada mentira, cada traición, cada abuso, cada asesinato, cada pensamiento corrupto de cada ser humano que ha existido y que existirá, se hubiera comprimido en un solo punto, y ese punto era la cruz. Y Dios no podía mirar. Las tinieblas no fueron un efecto especial para impresionar a la multitud. Fueron la respuesta del Padre. Fue Dios cubriendo la escena, como un padre que no puede ver lo que le están haciendo a su hijo, pero al mismo tiempo, como el juez del universo, ejecutando la sentencia más pesada de la historia sobre el único inocente que ha existido. Eso es lo que hizo Dios con la oscuridad. No fue silencio, fue un grito cósmico. Si esto te está... El Hijo cargaba algo que hacía imposible la intimidad. Cargaba tu pecado, y el mío, y el de cada ser humano. Isaías 53, versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa palabra en hebreo, quiso, es chafetz, y no significa simplemente decidió, significa que le agradó. No porque Dios disfrutara del sufrimiento, sino porque el resultado, tu libertad, mi libertad, la reconciliación de toda la humanidad, era tan valioso que el precio merecía ser pagado. Pero para que eso funcionara, Dios tuvo que hacer algo que nunca había hecho en toda la eternidad: separarse de su Hijo. Dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, jamás había existido distancia. Desde antes de la creación del universo, esa comunión era perfecta, ininterrumpida, eterna, y en la cruz, por primera vez, se rompió. El grito de Jesús no fue teatro, no fue una cita decorativa del Salmo 22. Fue el sonido de la ruptura más violenta de la historia cósmica. Y la oscuridad sobre la tierra era el reflejo visible de esa separación invisible. Ahora bien, si Dios simplemente hubiera querido demostrar poder, con las tinieblas habría bastado. Pero no se detuvo ahí, porque lo que viene después es quizás la señal más impactante de todas, y casi nadie entiende lo que realmente significó. Mateo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Necesitas visualizar esto para entender la magnitud. El velo del templo no era una cortina decorativa,
Según Josefo, el historiador judío del primer siglo, medía aproximadamente 18 metros de alto y 9 metros de ancho. Eso es como un edificio de 6 pisos, y tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor, el ancho de la palma de una mano. Era tan pesado que, según la tradición rabínica, se necesitaban 300 sacerdotes para moverlo. Estaba hecho de lino fino torcido, en azul, púrpura y escarlata. Éxodo 26, versículo 31. Y tenía querubines bordados, los mismos querubines que Dios puso en la entrada del Edén después de expulsar a Adán. Génesis 3, 24. Querubines con espadas de fuego guardando el camino al árbol de la vida. El velo del templo era una réplica de esa barrera. Decía lo mismo que los querubines del Edén. No puedes pasar, el pecado te separa, y Dios lo rasgó. No de abajo arriba, como lo haría un hombre tirando de él con fuerza, de arriba a abajo, desde 18 metros de altura, como si unas manos invisibles hubieran tomado la parte superior y hubieran arrancado esa tela gruesa como quien rasga un trapo. ¿Entiendes lo que eso significa? Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, el espacio más sagrado de toda la tierra, el único lugar donde la presencia directa de Dios habitaba. Nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, una sola vez al año, en el día de la expiación. Levítico 16, 2. Y si entraba sin seguir el protocolo exacto, moría. Punto. No se negociaba. La tradición dice que el sumo sacerdote entraba con una cuerda atada al tobillo para que pudieran sacar su cuerpo si Dios lo fulminaba. Y el protocolo no era simple. Levítico 16 detalla cada paso. El sumo sacerdote tenía que bañarse, vestir lino blanco puro, no las vestiduras de gloria que usaba el resto del año, sino ropa simple, humilde. Tenía que llevar la sangre de un becerro sacrificado por sus propios pecados primero. Luego, la sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo. Tenía que esparcir la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, 7 veces. Y mientras estaba adentro, una nube de incienso tenía que cubrir el propiciatorio para que no muera. Levítico 16, 13. Todo ese sistema, el animal sacrificado, la sangre, el incienso, la ropa específica, el lavamiento, era necesario solo para que un hombre pudiera estar en la presencia de Dios durante minutos. Y tenía que repetirse cada año, porque los sacrificios de animales no podían quitar el pecado de forma permanente. Hebreos 10, 4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahora piensa, todo ese sistema acabó en un segundo. Cuando el velo se rasgó, Dios declaró obsoleto todo lo que había ordenado en el Sinaí 1500 años antes. No porque estuviera mal, sino porque había sido la sombra de algo mayor. Y lo mayor acababa de llegar. Hebreos 10, 1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Ese velo decía, Dios está aquí, pero tú no puedes acercarte. Y en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, Dios destrozó la barrera. No mandó a un ángel, no esperó una ceremonia, no pidió permiso a los sacerdotes. Él mismo con sus propias manos, metafóricamente hablando, arrancó el velo que él mismo había ordenado construir 1500 años antes. Hebreos 10, versículos 19 y 20 lo explica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Captaste la conexión? El velo representaba la carne de Cristo. Cuando su cuerpo fue destrozado en la cruz, el velo se rasgó. No fue coincidencia, fue correspondencia divina.
Lo que pasaba en el Gólgota y lo que pasaba en el templo eran la misma cosa vista desde dos ángulos. Dios estaba diciendo: se acabó la distancia, se acabó el intermediario, se acabó el sistema de un hombre entrando una vez al año con sangre de animal. A partir de este segundo, cualquier ser humano, judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, puede entrar directamente a mi presencia, por la sangre de mi Hijo. Y si eso no te eriza la piel, piensa en lo que significó para los sacerdotes que estaban dentro del templo en ese momento. Eran las 3 de la tarde. Estaban preparando el sacrificio vespertino. La oscuridad llevaba 3 horas, y de repente un sonido como el de una tela gigante desgarrándose, y delante de ellos, por primera vez en sus vidas, el lugar santísimo quedó expuesto, abierto, sin protección. Imagina el terror, porque según su teología, ver la presencia directa de Dios significaba muerte, y ahora el velo ya no estaba. Pero Dios no los mató. Ese fue el mensaje. La muerte ya no era la respuesta al pecado. Alguien ya había muerto por ellos, a pocos cientos de metros de distancia, en una colina llamada Gólgota. Y lo asombroso es que muchos de esos sacerdotes entendieron. Hechos 6, versículo 7, dice algo extraordinario. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes que vieron el velo rasgarse con sus propios ojos terminaron creyendo en Jesús, porque habían visto la firma de Dios en tiempo real. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video ahora, porque lo que viene después es algo que casi nadie conecta. Mateo 27, versículo 51, segunda parte. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora, un terremoto en Jerusalén no era imposible. La región está sobre la falla del Mar Muerto, parte del gran valle del Rift. Los terremotos ocurrían. Pero este terremoto fue diferente por 3 razones. Primera, su timing fue sobrenatural. Ocurrió en el instante exacto de la muerte de Jesús, no minutos antes, no horas después, en el momento preciso. Segunda, las rocas se partieron. Mateo usa la palabra griega esquistesán, de donde viene la palabra esquisto en geología. Las rocas no se agrietaron superficialmente, se partieron, se dividieron en fragmentos. Geólogos que han examinado las formaciones rocosas cerca del Gólgota en Jerusalén han encontrado evidencia de fracturas sísmicas antiguas que son consistentes con un evento de este tipo. Tercera, y esta es la más impactante, Flegón de Tralles, el mismo historiador pagano que registró las tinieblas, también registró este terremoto, y lo ubicó en la misma fecha. Un historiador que no tenía ningún interés en promover el cristianismo confirmó que algo catastrófico sacudió la región ese mismo día. Pero lo más revelador no es el terremoto en sí, es lo que Dios estaba comunicando con él. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se manifiesta de manera directa, la tierra tiembla. Éxodo 19, versículo 18. Cuando Dios descendió al Sinaí para dar la ley, todo el monte temblaba violentamente. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12. Cuando Dios pasó delante de Elías, hubo terremoto. Salmo 18, versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Ves el patrón? Terremoto equivale a presencia activa de Dios, no ausencia. Presencia. Dios no estaba lejos mientras su hijo moría. Estaba ahí, tan cerca que la tierra no podía soportar su peso. El terremoto en la crucifixión fue la respuesta física del planeta a lo que estaba ocurriendo en la dimensión espiritual. La creación misma convulsionó, porque su creador estaba ejecutando el acto más costoso de toda la historia. Romanos 8, versículo 22.
Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Pablo escribió eso décadas después, pero ese gemido comenzó en el Gólgota. La tierra gimió cuando su creador fue crucificado, y aquí viene algo que probablemente nunca has escuchado en un sermón, porque la siguiente señal es la más extraña de todas, y es la que menos se predica. Mateo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Lee eso otra vez. Muertos resucitaron, no en el día de la resurrección de Jesús. Los sepulcros se abrieron en el momento de su muerte. La tierra tembló, las rocas se partieron, y los sepulcros tallados en esas rocas se abrieron. Y cuerpos de personas que llevaban años, quizás siglos, muertas, se levantaron. Mateo dice que aparecieron a muchos, no a uno, no a dos, a muchos, en Jerusalén, caminando por las calles, personas que la gente reconoció, santos del Antiguo Testamento que habían muerto esperando al Mesías. ¿Te imaginas lo que fue eso? Estás en Jerusalén, llevas 3 horas en oscuridad total, un terremoto acaba de sacudir la ciudad, y de repente personas que tú enterraste, que viste morir, están caminando por tu calle, hablándote, mirándote a los ojos. Esto es lo que casi nadie explica. ¿Por qué? ¿Por qué Dios resucitó muertos en ese momento? ¿Qué estaba comunicando? Primera de Corintios 15, versículo 20, tiene la respuesta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. La palabra primicias viene del sistema agrícola israelita. Levítico 23, versículo 10. Cuando cosechabas tu campo, las primeras espigas, las primicias, se presentaban a Dios como garantía de que el resto de la cosecha vendría. Las primicias no eran el fin, eran la promesa del principio. Los muertos que resucitaron en Jerusalén eran las primicias, la primera cosecha, la prueba visible de que la muerte acababa de ser derrotada, no en teoría, no como metáfora, físicamente, literalmente, personas muertas levantándose de sus tumbas y caminando entre los vivos. Y hay un detalle en el texto que casi nadie nota. Mateo dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Es decir, los sepulcros se abrieron el viernes, cuando Jesús murió, pero los muertos no salieron hasta el domingo, después de que Jesús resucitó. Jesús tuvo que resucitar primero. Él era la primicia de las primicias, el primero en romper la barrera de la muerte, y solo después de que Él la atravesó, los demás pudieron seguirlo. Es como una puerta blindada, alguien tiene que abrirla primero, y solo entonces los demás pueden pasar. Jesús abrió la puerta el domingo, y los santos del Antiguo Testamento que esperaban en sus tumbas desde hacía siglos, finalmente cruzaron. Piensa en lo que debe haber sido. Alguien caminando por las calles de Jerusalén el domingo de resurrección, todavía procesando el terremoto del viernes, todavía perturbado por las 3 horas de oscuridad, y de repente ve un rostro que reconoce, un abuelo, un profeta local, un justo que había muerto años atrás, vivo, de pie, mirándole. No fue una aparición fantasmal. Mateo usa la palabra aparecieron, enefanistesan, que implica manifestación física, visible, verificable. Estas personas no flotaban entre las nubes, caminaban por las calles, y eso plantea una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Quiénes eran? Mateo dice, santos que habían dormido. En el lenguaje bíblico, santos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Se refiere a los fieles, los que vivieron confiando en las promesas de Dios. Abraham, Moisés, David. El texto no especifica, pero sí dice que la gente los reconoció. Así que probablemente eran santos recientes, personas que la generación viva todavía recordaba, quizás rabinos piadosos, quizás mártires de los macabeos, personas que murieron esperando al Mesías y que Dios levantó para que vieran con sus propios ojos que el Mesías había llegado. Dios no se limitó a matar la oscuridad, rasgar el velo y sacudir la tierra. Revirtió la muerte misma. En tiempo real, a pocos cientos de metros de donde su hijo estaba clavado en un madero. Y fíjate en algo. Hoy, cuando alguien pierde a un ser querido, lo que más desea es verlo una vez más, abrazarlo una vez más, escuchar su voz una vez más. Ese viernes en Jerusalén, Dios hizo exactamente eso para decenas de familias. Les devolvió a sus muertos, no permanentemente. La resurrección final todavía espera, pero sí temporalmente, como una muestra, como un anticipo, como si Dios dijera: lo que acaba de pasar en esa cruz garantiza que esto que estás viendo, tu muerto vivo, será permanente algún día, para todos, para siempre. Eso es lo que hizo Dios cuando vio la crucifixión. No se quedó de brazos cruzados, no miró desde lejos. Cada señal fue una acción deliberada, precisa y cargada de siglos de profecía cumplida en un solo viernes. Si esto te está cambiando la manera de ver la cruz, suscríbete al canal, porque todavía falta la señal que lo conecta todo. Hay algo que suele pasar desapercibido en medio de todas estas señales cósmicas, algo pequeño, casi insignificante comparado con tinieblas, terremotos y muertos resucitando. Pero cuando lo entiendes, es quizás lo más devastador de todo. Lucas 23, versículo 45, tiene un detalle que la mayoría de las traducciones tratan como repetición de Mateo. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero Lucas añade algo que Mateo no dice. Lucas dice que el sol se oscureció, usando la palabra griega eklipontos, que literalmente significa fallar o abandonar. El sol no fue bloqueado, falló, se extinguió, y esa palabra es la que conecta con algo que ocurrió 700 años antes y que nadie predica. Sofonías 1, versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías estaba describiendo el día del Señor, el día del juicio final, y cada detalle que describió, tinieblas, angustia, asolamiento, se cumplió en miniatura en el Gólgota. El día del Señor no fue un evento futuro solamente. Tuvo un anticipo, un ensayo general, y fue el viernes de la crucifixión. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más profunda, porque si miras todo el capítulo 1 de Sofonías, dice algo en el versículo 18 que te deja frío. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Nadie podía comprar su salida del juicio. Ningún sacrificio humano era suficiente, ninguna ofrenda animal era permanente. El precio era demasiado alto para cualquier criatura. ¿Y quién pagó? El Creador mismo. Eso cambia todo, porque significa que cuando Dios envolvió la cruz en tinieblas, no estaba simplemente reaccionando al sufrimiento de su Hijo. Estaba ejecutando un juicio cósmico, el mismo juicio que los profetas habían anunciado durante siglos. Pero en vez de caer sobre la humanidad culpable, como Sofonías advirtió, cayó sobre el único inocente, y Dios no lo hizo porque fuera fácil. Lo hizo porque era necesario. Romanos 3,
25 al 26 dice que Dios presentó a Jesús como propiciación a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios tenía un problema, si lo puedes llamar así. Era perfectamente justo y perfectamente amoroso. La justicia exigía castigo, el amor exigía perdón, y la cruz fue la única solución que satisfacía ambas cosas simultáneamente. El castigo cayó, pero sobre el Hijo. El perdón fluyó hacia la humanidad. Justicia y amor se encontraron en un madero a las afueras de Jerusalén, y el precio lo pagó el juez. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La crucifixión fue el día del juicio anticipado, pero el acusado fue Dios mismo encarnado, y el veredicto, culpable, fue pronunciado por el Padre sobre el Hijo que nunca pecó, para que el veredicto sobre ti y sobre mí fuera absuelto. ¿Entiendes ahora por qué las señales fueron tan aterradoras? No eran decoración dramática, eran los marcadores del juicio divino. Las mismas señales que acompañarán el fin de los tiempos, tinieblas, terremotos, resurrecciones, ocurrieron en el Gólgota 2000 años antes, como un adelanto, como una muestra, como la evidencia irrefutable de que lo que estaba ocurriendo en esa cruz no era una ejecución romana cualquiera, era el evento central de toda la historia humana. Y había una persona en el Gólgota que lo entendió todo sin tener las escrituras hebreas, sin conocer a Amós, sin haber leído a Sofonías, sin saber nada sobre el velo del templo. Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Marcos añade un detalle que Mateo omite. Marcos 15, 39. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar así había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos precisa que el centurión estaba mirándole de frente, cara a cara, parado justo delante de la cruz. Este hombre era un soldado romano, un pagano. Probablemente adoraba al emperador como Dios. Había ejecutado quién sabe cuántas crucifixiones antes. Para él, esto era un trabajo más. Otro criminal judío. Otra tarde en Judea, un centurión romano comandaba 80 soldados. Era un hombre curtido. Había visto morir a decenas, quizás cientos de personas. Conocía el sonido que hacen los huesos cuando el martillo clava un clavo de hierro de 15 centímetros a través de una muñeca. Conocía los gritos. Conocía las maldiciones que los condenados lanzaban contra sus verdugos. Conocía el olor a sangre y a sudor bajo el sol de Judea. Y sabía exactamente cuánto tardaba en morir un crucificado. A veces días, literalmente. La crucifixión no mataba por la pérdida de sangre ni por las heridas. Mataba por asfixia posicional. El cuerpo colgante comprimía los pulmones y el crucificado tenía que empujarse hacia arriba con los clavos de los pies para respirar. Cada respiro era un acto de tortura, hasta que los músculos fallaban y ya no podía elevarse más, y se ahogaba en su propia posición. Pero Jesús no murió así. Jesús murió gritando, con fuerza, después de solo 6 horas, no los 2 o 3 días que solían durar los crucificados. Y en vez de simplemente dejar de respirar, pronunció una frase: consumado es, y entregó voluntariamente su espíritu, como quien deposita un objeto en las manos de otro. Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El centurión había visto morir a muchos, pero nunca había visto a nadie decidir cuándo morir. Nadie controla el momento de su muerte en una cruz.
excepto este hombre. Pero algo cambió. Las tinieblas lo sacudieron, el terremoto lo asustó. Y la manera en que Jesús murió, no retorciéndose en agonía como los demás, sino entregando su espíritu voluntariamente, gritando con fuerza cuando debería haber estado demasiado débil para susurrar, lo rompió por dentro. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra griega es tetelestai. Viene de teleo, que significa completar, terminar, llevar algo a su fin absoluto. No es un se acabó de derrota, es un se completó de misión cumplida. Tetelestai, terminado, cumplido. No queda nada pendiente. Jesús no murió como víctima, murió como quien firma un recibo, hecho, pagado. No queda nada pendiente. Y ese soldado romano, que no sabía nada de profecías ni de teología, vio todo eso y llegó a la conclusión correcta antes que la mayoría de los teólogos. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Sabes qué es lo más impactante de eso? Que la primera confesión de fe después de la cruz no vino de un discípulo, no vino de Pedro, que lo había negado 3 veces, no vino de Juan, que estaba al pie de la cruz. Vino de un soldado enemigo, del representante del imperio que acababa de ejecutar a Jesús. Dios orquestó las señales de tal manera que incluso un pagano entendió. Las tinieblas hablaron un lenguaje universal. El terremoto habló un lenguaje universal. La muerte sobrenatural de un hombre que controlaba el momento de su propia muerte habló un lenguaje que no necesitaba traducción. Ahora, antes de llegar al final, necesito que veas algo que une todas las señales en un solo cuadro, porque vistas por separado son impactantes, pero vistas juntas forman un patrón que es imposible de ignorar. Las tinieblas fueron el juicio, el velo rasgado fue el acceso, el terremoto fue la presencia, las rocas partidas fueron la ruptura del viejo sistema, los muertos resucitados fueron la victoria sobre la muerte. La confesión del centurión fue la extensión a los gentiles. Cada señal apuntaba en una dirección diferente, a un público diferente. Las tinieblas eran para los judíos. Ellos sabían lo que significaban las tinieblas al mediodía. Reconocían el lenguaje profético. Amós, Joel, Sofonías. Cada judío educado en la Torá debió haber conectado los puntos. El velo rasgado era para los sacerdotes. Ellos eran los únicos que entendían el peso de ese cortinaje. Ellos sabían lo que significaba el lugar santísimo expuesto. Ellos sabían que algo acababa de cambiar para siempre en la relación entre Dios y la humanidad. El terremoto era para todos. No necesitabas ser judío ni sacerdote para entender que la tierra estaba temblando. El terremoto fue la señal democrática, la que alcanzó a cada persona en Jerusalén sin importar su posición, su educación o su fe. Los muertos resucitados eran para los escépticos, para los que podían dudar de tinieblas, quizás fue una tormenta, o del terremoto, quizás fue natural, pero muertos caminando por las calles. Eso no se explica con geología ni con meteorología. Eso requiere un poder que trasciende las leyes de la naturaleza, y la confesión del centurión era para los gentiles, para todos los que no eran judíos, para el mundo romano, para ti y para mí. Un pagano declaró lo que los discípulos todavía no habían procesado, y su confesión quedó registrada en las Escrituras como prueba de que la cruz no fue solo para Israel, fue para toda la humanidad. Dios no dejó a nadie sin testigo ese viernes. Cada grupo recibió su señal. Cada señal tenía su audiencia, y todas juntas formaban un solo mensaje. Lo que acaba de ocurrir en esta cruz no tiene precedente y no tiene reversa.
El mundo acaba de cambiar para siempre. Hay algo más que necesitas saber, y esto es lo que me dejó sin palabras cuando lo descubrí. Las señales de la crucifixión son exactamente las mismas señales que acompañaron la entrega de la ley en el Sinaí. Exactamente las mismas. Y cuando las pones lado a lado, descubres algo que te cambia para siempre la manera de leer la Biblia. Mira la comparación. Sinaí, Éxodo 19, tinieblas densas cubrieron la montaña. Gólgota, Mateo 27, tinieblas cubrieron la tierra. Sinaí, la montaña entera temblaba violentamente. Gólgota, la tierra tembló y las rocas se partieron. Sinaí, Dios descendió en fuego, humo y nube espesa. Gólgota, Dios rasgó el velo que separaba su presencia. Sinaí, el pueblo tenía prohibido acercarse. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. Éxodo 19:13. Gólgota, Dios abrió el acceso, teniendo libertad para entrar. Hebreos 10:19. Sinaí, la ley fue escrita en tablas de piedra. Gólgota, las piedras se partieron, como si las tablas de la ley misma se hubieran roto, porque la ley acababa de ser cumplida y ya no condenaba. Sinaí, Moisés tuvo que interceder para que Dios no destruyera al pueblo. Éxodo 32, 11 al 14. Gólgota, Jesús intercedió desde la cruz. Padre, perdónalos. Lucas 23, 34. Moisés suplicó perdón desde una montaña. Jesús compró el perdón desde otra montaña. Y el precio fue infinitamente mayor. En el Sinaí, Dios dio la ley que condenaba. En el Gólgota, Dios cumplió la ley que condenaba. Las mismas señales, el mismo Dios, pero propósitos opuestos. En el Sinaí, las señales decían, aléjate, porque eres pecador, y mi presencia te destruirá. En el Gólgota las señales decían, acércate, porque alguien acaba de pagar el precio que tú debías. Y hay algo más en esta comparación que casi nadie ve. En Éxodo 24, versículos 3 al 8, Moisés selló el pacto entre Dios e Israel, rociando sangre sobre el pueblo. Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ahora escucha lo que Jesús dijo la noche anterior a la crucifixión en la última cena. Mateo 26, 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ves la estructura? Moisés roció sangre de animales para sellar el pacto antiguo. Jesús derramó su propia sangre para sellar el pacto nuevo. Y las señales que acompañaron ambos pactos fueron idénticas. Tinieblas, terremoto, presencia sobrenatural, porque era el mismo Dios firmando un contrato nuevo, con la misma pluma cósmica, pero con tinta diferente. La primera vez fue sangre de becerros y machos cabríos. La segunda fue sangre de Dios encarnado. Esa es la inversión más monumental de la historia espiritual. El Dios que tembló la tierra para alejar a los hombres, tembló la tierra para acercarlos. Y ahí está la respuesta completa a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué hizo Dios cuando vio la crucifixión de su Hijo? Apagó el sol para declarar juicio, rasgó el velo para abrir el acceso, sacudió la tierra para declarar su presencia, partió las rocas para romper el sistema antiguo, levantó muertos para demostrar victoria, y convirtió a un soldado enemigo en el primer confesor de la nueva era. Cada señal fue una frase, y juntas forman el párrafo más importante jamás escrito, no en papiro ni en pergamino, sino en el cielo oscurecido, en el velo destrozado, en la tierra que se abrió y en los muertos que caminaron. Dios no estuvo pasivo en la cruz. La cruz fue su idea, su plan, su precio, y las señales fueron su firma. ¿Sabes? A veces nos acostumbramos tanto a la historia de la cruz que olvidamos lo que realmente pasó. La escuchamos en Semana Santa, la vemos en películas,
La leemos en tarjetas con versículos bonitos y la convertimos en algo familiar, doméstico, seguro. Pero no había nada seguro ese viernes. Un hombre inocente fue torturado hasta la muerte por el imperio más poderoso de la tierra, mientras el Dios, que podía haberlo impedido con una sola palabra, eligió no hacerlo. Y en vez de impedirlo, duplicó la apuesta. Apagó el sol, rasgó su propia casa, sacudió el planeta y resucitó muertos. No para evitar la muerte de su hijo, sino para darle significado cósmico a esa muerte. Imagina por un momento que eres padre o madre y que ves a tu hijo sufriendo. Cada instinto en tu cuerpo te pide intervenir, rescatarlo, sacarlo de ahí. Ahora imagina que en vez de rescatarlo, eliges dejar que sufra, no por indiferencia, no por debilidad, sino porque sabes que ese sufrimiento es el único camino para salvar a miles de millones de personas que todavía no han nacido. Personas que tu hijo nunca conocerá, personas que quizás ni siquiera agradecerán lo que él hizo, pero decides que vale la pena, que su dolor vale la pena, que el precio vale la pena. Eso hizo Dios. Juan 3:16 no dice, de tal manera amó Dios al mundo que rescató a su Hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio, entregó, soltó, dejó ir. Y mientras lo dejaba ir, no se quedó callado. Habló, pero no con palabras. Habló con tinieblas, con terremoto, con un velo destrozado, con muertos levantándose. Habló el idioma más brutal y más hermoso que ha existido. El idioma de un padre que paga el precio más alto del universo para recuperar a hijos que ni siquiera lo buscan. Pero hay una cosa más, la última, y quizás la más importante. Después de las tinieblas, después del velo, después del terremoto, después de los muertos, hubo silencio. Mateo no lo registra, pero el silencio está ahí, entre las líneas. Jesús ya había muerto, las señales habían cesado, y Jerusalén quedó en un silencio sobrenatural. Ese silencio duró hasta el domingo, 3 días, el mismo número que las horas de tinieblas, 3 horas de oscuridad, 3 días de tumba, y al tercer día, la señal definitiva, la que confirmó que todo lo anterior no fue tragedia sino estrategia, no fue derrota sino victoria, no fue el final, sino el principio. Pero eso es otra historia. Lo que necesitas recordar hoy es esto. El viernes más oscuro de la historia fue el día en que Dios trabajó más duro. Cada señal fue un acto, cada acto fue un mensaje, y cada mensaje tenía un destinatario. Tú. Las tinieblas se fueron. El velo nunca se volvió a coser. La tierra dejó de temblar. Los muertos volvieron a dormir, esperando la resurrección final. Pero el acceso que Dios abrió ese viernes sigue abierto, ahora mismo, mientras escuchas esto. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono estaba detrás de un velo de 18 metros, custodiado por querubines de hilo bordado, protegido por un sistema de sacrificios que tenía 1500 años de antigüedad, y Dios lo destruyó en un segundo, para que tú pudieras acercarte, sin sacerdote, sin ritual, sin animal sacrificado, solo con la sangre de su Hijo. Eso hizo Dios cuando vio la crucifixión. Y lo hizo por ti. Hay un video en pantalla ahora mismo que va a revelar algo que se conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Algo que ocurrió en los 3 días entre la cruz y la tumba vacía, y que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado. Si llegaste hasta aquí, lo que sigue va a dejarte sin palabras. Haz clic.